tuviera que darle una puntuación como profesor, le daría un de 10 porque además, como te dije, nunca se le ve enseñando o realmente instruyendo a alguien. Muy buenas amigas y amigos del Diario de la Música. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Analizando Profesores de Música en la Industria del Entretenimiento, donde yo, maestra en educación musical, voy a analizar las cuestiones educativo-musicales que aparecen en series o películas. Ya en un episodio anterior vimos a Calamardo como profesor de música en la serie de Bob Esponja y el capítulo de Banda para Tontos. Por aquí te dejo el link para que vayas a ver ese video si aún no lo has visto. En esta ocasión voy a analizar una película de gran interés y relevancia en el ámbito musical, Whiplash. Y es que cuando se estrenó, esta película causó mucho revuelo entre la comunidad musical, ya que había personas que estaban de acuerdo o no con la manera en la que se retrata esta idea de profesor y estudiante. Si bien como cualquier dramatización puede tener algunas escenas que no se parecen tanto a la realidad, la verdad es que es digna de analizar desde el ámbito de la educación musical. No vamos a analizar ni la trama, ni la forma o la secuencia cinematográfica, aquí simplemente vamos a ver y a evaluar a Fletcher como profesor de música tal y como se retrata en ese contexto específico. Antes de comenzar, recuerda darle like, sé que te va a gustar, le puse mucho esfuerzo y ayúdame a compartir porque de esta manera puedo seguir haciendo videos de este estilo. Y suscríbete para que no te pierdas los nuevos episodios. Ahora sí, comencemos. De entrada quiero decir que me llamó mucho la atención que en español de Latinoamérica la película se llama Whiplash, Música y Obsesión. No sé si decidieron este nombre simplemente porque sabían que muchas personas no iban a reconocer el nombre de Whiplash como una obra del jazz, ya que solo se conocen esos contextos, pero el título escrito de esa manera te da una idea que es comúnmente asociada a los músicos, la obsesividad. Todo comienza con un chico que está estudiando batería y que al parecer no es muy bueno, pero en eso entra un señor ahí a la sala donde él está estudiando y ya desde el inicio el trato me parece malísimo, que sí sabe quién es él, que por qué dejó de tocar, que por qué se puso a tocar y bla 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 bla. Entonces le pide que toque un poco más rápido al chico y este muchacho está como un poco preocupado y como te decía no es muy bueno, así que no es capaz de seguir el tempo y el señor rancio se va. Cambiamos de escena y nuevamente volvemos a ver a este chico que está en una jazz band y que cuando es su turno de tocar nos hacen notar que es un baterista de pulso muy inestable. Entonces justamente llega el mismo señor que lo había visto como unos días antes y pide la batuta al director de la jazz band. Hace una especie de audición a cada miembro y sigue haciendo sus comentarios rancios y ya al terminar de escuchar a todos y para sorpresa de los presentes, cita a nuestro baterista sincopado al ensayo de la banda, por lo que el muchacho queda visiblemente feliz. En fin, llega la banda y el baterista de la banda principal le dice a Andrew, o sea nuestro baterista, cuál va a hacer su trabajo, simplemente va a cambiar las páginas. Es interesante que cuando entra toda la banda está muy relajada, se ve que tienen un buen ambiente, platican, afinan, pero en cuanto llega el señor rancio, todo el ambiente se tensa y comienza a estar en un silencio sepulcral. Les indica que van a tocar la famosa Whiplash, que es esta obra de jazz, y comienzan a tocar, pero de pronto los para porque al parecer hay un músico que está muy desafinado. Pide repetir y sigue sucediendo este mismo error, entonces se molesta mucho porque alguien quiere sabotear su banda, o en el peor de los casos, ese alguien ni siquiera se ha dado cuenta que está desafinado. En eso señala directamente a un chico que se ve bastante asustado ya simplemente por el hecho de que lo señaló, le pide que toque, al chico le sale mal y entonces le empieza a cuestionar si él sabe si está desafinado o está afinado. El chico piensa que está desafinado, comienza a llorar y simplemente se va. De hecho, Jackie, nuestro baterista, está un poco inquieto y ve toda esta situación con un poco de nerviosismo. Termina la primera parte del ensayo y hay un intermedio. Aquí vemos que el señor rancio se le acerca a nuestro baterista sincopado y ahí el señor rancio le hace sentir a nuestro baterista que realmente le interesa. Craso error. Ahora sí, comienza la segunda parte del ensayo y es el turno de Andrew, ya que va a ser su primera vez tocando Whiplash. Todo aparentemente está bien hasta que el señor rancio hace que Andrew repita varias veces la frase, pero no está muy convencido. Curiosamente, el señor rancio le dice no hay problema, como que lo trata compasivamente. Le señala su error, que generalmente es que entra antes y que cuando ya está tocando con el grupo, él normalmente se está adelantando en el tempo. Lo deja tocar y de pronto de la nada le avienta una silla. Después de eso procede a cachetearlo para ver si con eso puede descubrir si se está adelantando o se está atrasando en el tempo. Y aquí el señor rancio sigue con su no vengas a sabotear mi banda, así que tienes que ir a mi ritmo. Tras varios insultos
chicos procede a pedir que solfee su parte y la toque, y ahí vemos que la información que le sacó antes del ensayo, en ese intermedio, la empieza a utilizar para agredir a Andrew. Después de esto vemos que nuestro chico se pone a estudiar intensamente, tanto que llega al grado de lastimarse las manos por las mismas sesiones de estudio tan largas y rigurosas que se autoimpone. Más adelante vemos la audición de la jazz band para un concurso y nuevamente el señor Rancio comienza con sus insultos y va a decir que no va a permitir que su reputación se desmorone por un montón de desafinados. Ya dentro de la audición y en el medio tiempo, que es exactamente igual que en el ensayo, le tocaba al baterista principal seguir tocando, pero él no pudo hacerlo porque se habían perdido las partituras, ya que se las dio a Andrew y por alguna razón las perdió, y Andrew dice que él puede tocar la canción de memoria porque la ha estado ensayando. Es ahí donde el señor Rancio decide darle la oportunidad a nuestro baterista sincopado, quien de hecho tiene una buena actuación, y a partir de ahí lo asciende ahora a baterista principal, lo que aparentemente no dura mucho tiempo porque unos ensayos después el señor Rancio trae al baterista de la banda donde estaba tocando anteriormente Andrew, y de hecho en ese mismo momento degrada a Andrew a baterista secundario. Vemos como nuestro baterista comienza a entrar en decadencia mientras estudia, rompe su tarola, cada vez se lastima mucho más. Después se nos muestra una escena de que nuevamente está en los ensayos con la banda, y aquí el señor Rancio habla de que uno de sus brillantes estudiantes, que ya era un músico consagrado, murió en un accidente, y esto lo tiene muy afectado. De hecho en ese mismo ensayo todo sale mal, específicamente con los bateristas, con quienes aparentemente tiene una especial atención, y les dice que si no sale bien lo que toquen los bateristas, nadie de la banda se va a poder ir. Esto de hecho es una forma de manipulación porque así te hacen sentir que tú tienes la responsabilidad sobre el tiempo de las demás personas. Tú estás decidiendo lo que las demás personas van a hacer con ese tiempo. Está de más decir que esta sesión de ensayos está llena de insultos de todo tipo a cada baterista, todos que están visiblemente traumatizados. Andrew lo hace tocar hasta sangrar, literalmente para otorgarle el apreciado lugar de baterista principal. El ensayo termina aparentemente después de unas 3 o 4 horas y apenas si tienen unas horas de descanso antes del concierto porque, oh sorpresa, iba a ser ese mismo día, aunque ellos ya habían terminado en la madrugada. Es así que vemos que nuestro baterista se va con mucho tiempo de sobra para llegar al concierto a tiempo. Se va ensayando durante todo el camino, pero el bus en el que estaba se descompone y de ahí tiene que idear otra manera de llegar al lugar a donde tiene que ir a tocar. Renta un carro, pero aún así llega después de la hora en la que lo habían citado, y ya sabemos que el señor Rancio se ponía muy enojón y era muy especial con las instrucciones que daba, así que lo degradó de baterista principal. Con mucho enojo y frustración, Andrew enfrenta e intercambia gritos e insultos con el señor Rancio y se da cuenta que no trae sus baquetas porque las dejó en el lugar donde rentó el carro. El señor Rancio accede a darle su lugar de baterista principal siempre y cuando traiga sus baquetas, así que Andrew se va corriendo al lugar donde dejó sus baquetas y cuando va regresando hacia la sala le sucede un accidente automovilístico. Y a pesar de este accidente, él lo único que quiere es llegar a la sala de conciertos, así que sea como sea llega corriendo, bastante trastornado y ensangrentado, y se sube a tocar de esa manera. Obviamente nada podía mal ir sal. Como era de esperar, no toca nada bien y entonces el señor Rancio detiene el concierto y le pide disculpas al público. Es ahí donde todo explota y entre impotencia y enojo nuestro baterista sincopado se le arroja y le grita que lo odia al señor Rancio. Después de este episodio se le ve a Andrew y a su padre hablando con una abogada y esta le cuenta que el estudiante del señor Rancio que había muerto la semana anterior fue porque se ahorcó, ya que sufría de ansiedad y depresión desde que era estudiante del señor Rancio. Ella le pide que haga una demanda para evitar que este señor siga impartiendo clases, si es que a eso le podemos llamar clases, porque creo que ni a eso llega, y es cuando le pregunta si él también vivió estas agresiones. Después de todo esto se ve que el baterista se alejó de la música y ahora se dedica a hacer otras cosas, pero en eso se encuentra que en un bar el señor Rancio está tocando y se mete allí por mera curiosidad a escuchar. Y de hecho el señor Rancio lo alcanza a ver y se pone a platicar con él. Le dice que ya no da clases en el conservatorio porque hubo una queja y lo expulsaron. También dice que nadie entendía lo que él estaba haciendo, que su labor no era dirigir, sino empujar a las personas más allá, ya que, según él, de esta manera era la única forma en la que llegaría el próximo Charlie Parker. Y le pregunta a Andrew si se acuerda de la historia de Charlie Parker, porque al inicio le dice que Charlie Parker se volvió un buen músico porque le aventaron un plato, y esto le dio el impulso suficiente a Charlie Parker para que se propusiera a estudiar y mejorar, y de esa manera que nadie se riera nunca más de él. Obviamente nada tuvo que ver sus buenas horas de estudio, su compromiso con la carrera, su capital social y cultural, entre muchas otras cosas. No, aquí lo que el señor Rancio quiere dar a entender es que la única manera de llegar a un nivel tan alto en habilidades es intentando superar la humillación. Y estas palabras parece que de hecho convencen más y más a nuestro baterista sincopado, porque al final el señor Rancio le propone que vaya a tocar en su nueva banda, ya que son piezas musicales que se supone que Andrew ya conocía de la banda anterior, y ya saben qué ingenuo acepta esta invitación. Es el día del concierto y vemos a nuestro baterista bastante nervioso. De hecho no soy psicóloga, pero me parece que intentan retratar lo que es el síndrome de estrés postraumático. Y gran sorpresa es que la primera pieza que van a tocar
Andrew no sabe cuál es y el señor Rancio se ríe porque de esta manera está haciendo ese escarmiento que tanto deseaba, esa venganza. Después se le acerca y le dice que sabe que él fue quien lo delató ante las autoridades escolares. Esto hace que Andrew se presente en una disyuntiva, o simplemente rendirse ante lo que sucedió o hacerle frente al señor. Tras salir del escenario, abrazar a su padre y hacer una especie de catarsis, Andrew decide regresar al escenario y ponerse a tocar de la manera más excelsa que puede. Y lo que nos dan a entender es que de esta manera el señor Rancio está completamente satisfecho y también nuestro baterista sincopado. Fin. Bueno, además de los comentarios que realicé mientras estaba relatando la trama, vamos ahora sí a explicar algunos puntos que me parecieron muy interesantes de todo lo que sucede durante la película y que se pueden explicar desde la educación musical. Lo primero es que pienso que el señor Rancio, que en realidad se apellida Fletcher, realmente no se ve a sí mismo como un profesor, ni como un maestro, ni como un educador musical. Pareciera ser que más bien se siente como una especie de salvador, es decir, que con su dedo él apunta a la persona que va a ser tocada por la gracia de Dios y le van a dar todos los talentos divinos que pueden haber para desarrollarte de manera excelsa en la música. Y esto te lo puedo decir porque no vi ninguna escena en la que se pueda apreciar a Fletcher explicando cómo realizar ciertas cosas. Simplemente les dice que no es el tiempo, no es el ritmo, no está bien, pero no les dice cómo lograr que sí esté bien. Y si bien puedo entender por qué sucede esto, ya que si tú eres un músico profesional y vas a una orquesta, se supone que tú ya cuentas con todas las herramientas para hacerle frente a cualquier problemática que se te presente. Pero hay que recordar que esta banda está dentro de un conservatorio de música. Y de hecho esto se le olvida a muchos de los directores o de los profesores que están al cargo de este tipo de bandas escolares. Y es ahí donde yo difiero mucho, porque se supone que si estás en una escuela y aunque estés dentro de una banda representativa de, no sé, una academia, tú estás en un proceso de aprendizaje. Es decir, se supone que estás yendo precisamente para aprender cómo solucionar ciertas problemáticas que se te van a presentar en tu vida profesional. Entonces estas bandas no tendrían que tener ese nivel de exigencia tan agresivo, porque tú estás justamente para eso, para aprender. Si no, no tendrías por qué ir a la escuela y no tendrías por qué estar aprendiendo algo que ya sabes. No sé si me explico. Como te decía, yo pasé por una licenciatura en música y esto lo vi constantemente conmigo y con muchos de los compañeros, que los profesores te hacen sentir mal porque no sabes cómo remediar ciertas problemáticas que se te están presentando mientras estás o formas parte de alguna de estas bandas, orquestas o conjuntos instrumentales dentro de la escuela. Pero es que si estás en un proceso de aprendizaje no tendrías que saberlo todo. De hecho, creo que aún siendo un músico profesional, pues hay cosas que a veces por alguna razón no las sabes o no sabes cómo confrontarlas. El método de enseñanza que se utiliza y se ve constantemente es el viejo y simple conductismo. ¿Cómo se sabe que están utilizando el conductismo como método de enseñanza en esta película? Simplemente por dos cuestiones muy fundamentales. La primera es el uso de reforzamiento positivo y negativo, y la segunda es el reforzamiento intermitente. El reforzamiento positivo y negativo significa que se da una recompensa cuando se realizan conductas deseables y, por el contrario, se da un castigo o un reforzamiento negativo ante conductas no deseadas. Esto se retrata, por ejemplo, cuando Fletcher pone a los estudiantes a competir unos con los otros. Si hacen algo que para Fletcher resulta digno, entonces los asciende a bateristas principales. Esto es un reforzamiento positivo. Por el contrario, si algo le sale mal o algo no le gusta, simplemente los degrada del lugar. Y esto es un reforzamiento negativo. Está también muy marcado el reforzamiento intermitente, que es simplemente que no siempre vas a recompensar la conducta deseada o la conducta indeseada. Es decir, la vas a recompensar de manera irregular, a veces sí y a veces no. Esto es para que la persona no se acostumbre a obtener siempre el mismo resultado cuando realiza cierta conducta. De esta manera los mantienes expectantes a que reciban el reforzamiento positivo. Y esto se retrata muy bien porque en diferentes ocasiones se ve que trata a Andrew de manera que pareciera que lo aprecia bastante o que siente alguna conexión con él y le da buenas palabras o lo asciende a baterista principal. Y en otras ocasiones hace todo lo contrario, que son estos insultos o también degradarlo sin razón aparente. Regresando a Fletcher, la verdad es que solamente es alguien que cree que cualquier persona que aguante sus agresiones
ocasiones va a ser digno de no sé qué, de ser un virtuoso o algo así. Esto de hecho lo he visto muchas veces, no solo en la escuela de música, sino a nivel general de la educación, que muchas veces las personas dicen que es mejor que en la escuela te traten mal para que cuando llegues al trabajo donde normalmente te van a tratar mal, ya tengas la costumbre y ya no sientas nada. Es un comportamiento deshumanizador un poco extraño que la verdad yo hasta este momento no comprendo. Y de hecho también hubo algo muy interesante que noté y que siento que está bastante bien retratado en la película, y es que es el profesor quien genera el ambiente entre sus estudiantes. Me explico. Fletcher siempre se muestra como un profesor agresivo, de hecho está violentando y agrediendo constantemente a sus estudiantes, y en muchas escenas comenzamos a ver que los estudiantes son muy hostiles unos con otros. Pero no sé si te ha sucedido, y es que si el profesor suele tratarte con mucho respeto, normalmente el trato entre tú y tus compañeros suele ser bastante bueno. Así que aquí vemos la importancia de que un profesor genere un ambiente adecuado para que se dé no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también el compañerismo. Y es que obviamente Fletcher genera un nivel de competencia muy alto. Es un ambiente tan hostil que lo que hace es que las personas que están en él se insulten constantemente los unos a los otros. Lo que creo que definitivamente es indiscutible es que un buen profesor nunca usaría o ejercería violencia física o emocional hacia sus estudiantes. La violencia física que vemos por parte de Fletcher es esta de aventar cosas, golpearlos o incluso hacerlos quedarse a estudiar más tiempo del que originalmente se debía hacer. La cuestión de la violencia psicológica es otro tema, ya que Fletcher constantemente está insultando, degradando y utilizando palabras que son muy agresivas para el desarrollo sano de un estudiante. El hecho de que Andrew estuviera estudiando hasta generarse lesiones o de que cortara sus relaciones sociales nos habla de un nivel de obsesividad muy alto. También se le ve generalmente nervioso, ansioso, lo que resulta muy nocivo a nivel físico y mental. Y aunque creo que la violencia física de profesores a estudiantes ya no es tan usual como hace 30 o 40 años, sí creo que la violencia psicológica sigue siendo un tema vigente y que hay que erradicar. Ahora, aquí sí quiero puntualizar algo porque me parece que es muy importante llevarlo a discusión, y es que he notado que en los últimos años muchos estudiantes de música se ofenden rápidamente. Muchas veces sienten que cualquier cosa que les diga un profesor es automáticamente violencia psicológica. Y lo que pasa es que la labor de un profesor es también sacarte de tu zona de confort para que logres tus objetivos. Es decir, si tú no te esfuerzas, no vas a obtener resultados. Y he visto que muchas veces los estudiantes en la actualidad a veces se molestan porque los profesores les piden que hagan un poco más, que se esfuercen un poco más. Y es que esa es una de las muchas labores del profesor, empujarte a mejorar. Y claro, hay maneras. También todas las personas somos y nos sentimos diferentes ante ciertas situaciones. Y yo sé que a muchas personas, por ejemplo, pueden aprender mejor si son competitivas. Es decir, si ven a una persona y se proponen superar a esa persona. Eso está bien, pero creo que también del lado del profesorado es muy importante recordar que no todas las personas aprenden por las mismas técnicas o de la misma manera. Es decir, no puedes obligar a que todos los estudiantes aprendan simplemente por la competitividad. Hay que encontrar otras maneras de motivarles a seguir estudiando y seguir mejorando. Y eso creo que sí es la diferencia entre un profesor que violenta psicológicamente a uno que no lo hace. Es decir, hay que respetar el tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Tras todo este análisis, voy a mantener mi idea de que no considero a Fletcher ni como profesor, ni como educador, ni siquiera como un instructor. Creo que simplemente es una persona frustrada porque no llega a hacer lo que él quisiera hacer y le deposita esas expectativas a sus estudiantes, lo que resulta muy frustrante para las personas que lamentablemente estaban bajo su cargo. Si tuviera que darle una puntuación como profesor, le daría un 0 de 10 porque además, como te dije, nunca se le ve enseñando o realmente instruyendo a alguien a mejorar y cómo hacerlo. Y bueno, hasta aquí sería mi análisis de esta película y sobre todo de los aspectos educativo-musicales. Pero también me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Para aprender, ¿sientes que necesitas compararte con otras personas para que esto te dé la motivación de seguir mejorando? ¿Has tenido profesores como Fletcher? Déjame tus comentarios, opiniones, dudas y todo aquello relacionado con estos temas allá abajito en la caja de comentarios. Ya sabes, de esa manera seguimos creciendo y haciendo comunidad. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente video para seguir analizando a los profesores de música.